Muchas gracias, presidente. Ha habido un extenso debate, presidente, que tiene que ver mucho con el momento político que vive el país. Primero diré que en los casi 200 años de la República, 2 veces se ha disuelto el Congreso, en 1968 y en 1992. Y siempre los que lo han hecho, o los que han disuelto el Congreso, lo han hecho diciendo que el pueblo lo pide para reivindicar al pueblo. Pero luego de esas nefastas dictaduras, el pueblo ha quedado más pobre de lo que era. Quisiera que alguien me dijera que en los 2 cierres o las 2 disoluciones del Parlamento en la República, a la República le fue mejor. Entonces hoy día se quiere, a caballazo, se quiere impulsar una reforma constitucional que resulta inadmisible, presidente. Todos queremos apoyar una reforma política. Todos queremos que el 2021 haya un Estado fuerte, que haga que sus representantes trabajen por el pueblo, que las empresas paguen sus impuestos, que aquellas empresas que están imbuidas en este lodo de corrupción sean tratadas con igualdad y que no haya fiscales y jueces que miren para un lado y no miren para el otro lado. Bien ha dicho, recordando Víctor Andrés García Belaúnde, se habla que la corrupción lacera la economía del país en casi 2 puntos del PBI. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde están las empresas consorciadas que dicen, acá está lo que me llevé indebidamente? Hoy día se quiere llevar, bajo este discurso bizantino del gobierno, se quiere llevar a un proceso de reforma política que se va a implementar a partir del 2021. Yo la verdad digo, si el gobierno no puede con los problemas de coyuntura, menos podrá con mejorar la estructura del Estado peruano. Por eso, presidente, voy a hacer solamente una apreciación constitucional. El 17 de septiembre del año pasado, el presidente Vizcarra sentó este primer precedente nefasto, y lo dijimos en su momento, de plantear 4 reformas constitucionales que le aprobaran, el Congreso le aprobó, pero las llevamos a un referéndum. Y en el referéndum el pueblo dijo, estas 3 sí, esta no, pero el pueblo. ¿Y saben por qué? Porque los funcionarios que nos están escuchando del gobierno sí saben lo que es poder constituyente. ¿Cuál es el poder que funda el Estado? El pueblo. Entonces el pueblo, cuando se organiza, elabora lo que se llama su contrato social. ¿Y dónde se visualiza el contrato social? En la Constitución. Por eso que todos, gobernantes y gobernados, estamos obligados a honrar este contrato social, este conjunto de reglas que organiza no solamente el funcionamiento del Estado, sino el respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos. Pero acá se nos quiere plantear, ahora ya no ni siquiera en referéndum, sino en una cuestión de confianza, se nos quiere plantear reformas constitucionales. La primera pregunta que un alumno de Derecho del primer ciclo se haría es, cuando el Poder Ejecutivo nos quiere obligar a hacer reformas constitucionales, ¿el Poder Ejecutivo es poder constituyente? ¿Puede hacer reformas constitucionales? No puede. Tanto que no puede que el artículo 206 de la Constitución establece que el presidente de la República no puede observar las leyes de reforma constitucional. Pero, presidente, lo que yo voy a decir ahora no tiene nada que ver con la disolución del Congreso. No le tenemos miedo, ya bien lo ha dicho Jorge. Hay algunos que están pensando en la quincena. El APRA siempre pensó en la historia. Y por eso, al margen de las consecuencias políticas, tenemos que dejar de repente, esta sea nuestra última intervención en este Congreso democrático, pero tenemos que dejar sentado una posición principista, histórica, propio de los valores de la sociedad republicana democrática, pero también de un partido como el APRA, que fue inspirado para reivindicar los valores democráticos del país. ¿Qué dice el artículo 101, presidente, de la Constitución?
porque aquí han leído a medias, como voy a leer la sentencia del Tribunal Constitucional. Dicen que el tribunal le ha dicho al gobierno, mira, usted puede plantear cuestión de confianza sobre cualquier cosa. La Constitución no es cualquier cosa. La Constitución no es cualquier cosa. ¿Qué dice el artículo 101, colegas de la Constitución? Que el Congreso, dice, crea la comisión permanente y dice, no puede delegarse a la comisión permanente materias relativas a reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas. El Pleno no le puede delegar a la comisión permanente. Pero como algunos interpretan literalmente la Constitución y la Constitución tiene principios de interpretación, miren lo que dice el artículo 104. El artículo 104 dice que el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos sobre materia específica. ¿Pero qué dice expresamente este artículo 104? No pueden delegarse las materias que son indelegables a la comisión permanente. Si el Pleno no le puede delegar a la comisión permanente reformas constitucionales, y la Constitución, no la ley, la Constitución dice que el Congreso no le puede delegar al Poder Ejecutivo las materias indelegables a la Comisión Permanente, ergo, no puede el Poder Ejecutivo obligarnos a aprobar una reforma constitucional como ellos quieren. Y eso se tiene que interpretar, por eso que el artículo 206 de la Constitución establece claramente que el presidente de la República no puede observar la ley de reforma constitucional que apruebe el Congreso. Y diría algo, presidente, el año pasado hubo un contexto que ahora es diferente. El gobierno no fue tan prepotente como ahora. Llevó las reformas a consulta popular. Yo ahora lo emplazo al presidente de la República que lleve la reforma que va a hacer el Congreso, que la lleve a consulta popular. No le tenemos miedo al referéndum. Lo que no podemos permitir es que se dé una prepotente usurpación de funciones. Y nosotros aquí no estamos defendiendo nuestro curul, no estamos defendiendo la quincena. Que lo haga el gobierno vía cuestión de confianza. Que dicen que van a crear esta figura de la interpretación posterior y ellos mismos van a interpretar si le dieron o no la confianza. Eso se llama usurpación de funciones. ¿Qué dice el artículo 46 de la Constitución? Todos los actos de una autoridad usurpadora son nulos. Vendrán las denuncias constitucionales. Pero, presidente, nosotros no defendemos la Constitución porque queremos defender nuestro curul. Aquí hay una abierta actitud del gobierno, yo no creo que por error, sino con una intencionalidad de querer cerrar el Congreso. Que lo hagan, pero lo que sí podemos demostrar y se puede expresar a través de la evidencia empírica en todo el mundo, que no hay sociedad democrática que no haya construido su prosperidad y su desarrollo con parlamentos sólidos, con parlamentos independientes. Aquí de lo que se trata es que nosotros tenemos que determinar, presidente, resueltamente, que las facultades que la Constitución le confiere al Congreso de la República de ninguna manera pueden ser afectadas por el Poder Ejecutivo. Acá de lo que se trata es que se quiere cerrar el Congreso porque a algunos no les gusta que los controlen y que los fiscalicen. Siempre ha sido así. Incluso este discurso ya lo hemos escuchado hace 20 años. Lo hemos leído cuando hemos estudiado la historia de la República en el caso de Velasco. Pero este precedente, presidente, será un baldón para querer incrustar en la democracia un mecanismo que está proscrito en la Constitución, señor presidente. De tal manera que el Poder Ejecutivo, como lo he explicado claramente, no tiene facultades para aprobar reformas constitucionales. Si no tiene facultades para aprobar, a nosotros no nos va a decir, yo quiero que tú me apruebes de esta manera y en el plazo correspondiente. Eso es ignominioso. Eso solamente nos llevaría a que el Parlamento sea una mesa de partes. Hay de aquellos que podrían exhibir la medalla el 28 de julio y someterse a ser un Parlamento que solamente sea una mesa de partes. Y acá se ha leído la sentencia del Tribunal Constitucional, pero a medias. Yo decía, ¿cómo los miembros del Tribunal Constitucional se van a atrever a decir que vía cuestión de confianza se puede aprobar cualquier cosa?
y han leído a Blondet en el artículo 60 de la sentencia del tribunal. ¿Qué dice Blondet? De hecho, cualquier cosa que desee el gobierno ver convertida en realidad y que no lleve camino de serlo, cualquier cosa. Pero no han leído lo que sigue, ni siquiera han hecho una interpretación literal de este artículo. ¿Qué sigue en este párrafo? El recurso a la cuestión de confianza no depende tanto de la existencia de un supuesto predeterminado constitucionalmente, pero este supuesto sí está determinado en la Constitución. No se puede delegar en el Poder Ejecutivo reformas constitucionales. De tal manera, presidente, que no hay incoherencia. Aquí de lo que se trata es de este famoso truco de algunos que creen, ¿cuál es la institución más desprestigiada? El Parlamento. Vamos a tocar la inmunidad. A mí me gustaría que pudieran hacer confianza sobre los damnificados del norte, que pudieran hacer confianza sobre el crecimiento de la economía, sobre el desempleo abierto. No lo pueden hacer porque sabrían que desde ya vendrían descalificados por el pueblo. Por eso, presidente, la cuestión de confianza que se concibió como un mecanismo para evitar el abuso del Congreso contra el Poder Ejecutivo, ahora el Poder Ejecutivo lo quiere usar para abusar no del Congreso, sino de la democracia, para ponerle en la retina de la gente, quitarle los problemas cotidianos que día a día tienen, para ponerle como una supuesta solución que quitando la inmunidad de los parlamentarios, al día siguiente va a haber empleo, se va a acabar el hambre, se va a acabar la miseria. Por eso hemos visto como parece que si fueran actores de reparto a los ministros. La ministra de Producción, hablando desde una embarcación, diciéndole a los militares, diciéndole al pueblo que la reforma política es la solución a los problemas del hambre en el país y de la pesca. Hemos visto al ministro del Interior hablando de la reforma política, que con eso se va a resolver el tema de los asaltos cotidianos, de los secuestros. Todos los ministros hablando sobre una misma partitura. Y obviamente el primer ministro, que dígase de paso, en el corto tiempo que ha asumido funciones no lo hemos visto resolver ni siquiera el problema que tiene de las bambas. Pero ahora viene y nos dice que este es el problema, la reforma política es el tema que va a acabar con los grandes males del país. Claro que es importante la reforma política, pero zapatero a su zapato, el Poder Ejecutivo que haga las tareas del Poder Ejecutivo. Y yo sí creo, colegas parlamentarios, que nosotros tenemos que hacer un acto de contrición. Se necesita la reforma, sí, pero de ninguna manera aceptar un guión ignominioso como el que nos quiere imponer el Poder Ejecutivo, que nos diga que ellos van posteriormente a evaluar si la confianza les ha sido dada o denegada en función de lo que le aprobemos, significa someter al Congreso de la República. Ahí estaríamos extendiendo la partida de fusión de la República del Perú. Estaríamos, presidente, capitulando oprobiosamente ante un designio que creo para el cual no nos han elegido nuestros electores. Reivindiquemos los valores de la democracia. Claro que vamos a discutir las reformas y los proyectos planteados, pero de ninguna manera. Para que concluya, por favor. Presidente, de ninguna manera que nos vengan a señalar cuál debe ser la materia y en qué plazo debemos hacerlo. El Parlamento tiene responsabilidad, claro que la tenemos y la vamos a hacer, pero no de ninguna manera sometiendo a este poder del Estado, que en todas partes del mundo ha contribuido a la prosperidad y al desarrollo de los pueblos. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona. Avisarme. Gracias, presidente. Quiero empezar citando al maestro Enrique Bernales, que señalaba que un manejo distorsionado de la Constitución lleva a enfrentamientos donde cada cual defiende su espacio y su poder como si fuera un feudo. Porque hoy día hemos visto y hemos escuchado intervenciones que hablan pues de espacios de poder, de ejercicios de poder y de cómo se debería en cada concepción ejercer ese poder. Y yo me voy a referir solamente en el caso del poder constituyente y el poder constituido y de cómo es que la constitución política de nuestro país
tiene un tratamiento diferenciado para estos poderes. Y es verdad que ordinariamente el Congreso ejerce un poder derivado que, como se trata de facultades ordinarias, consiste en legislar. Y así como nosotros tenemos ese poder ordinario para legislar, el Poder Ejecutivo tiene el poder para gobernar. Muchos hemos sido críticos de la labor del Poder Ejecutivo y ya varios de mis antecesores han preguntado cómo va la reconstrucción, cómo va la lucha contra la anemia y la desnutrición, cómo es que hemos sido incapaces que como Estado de revertir esas cifras nefastas de la informalidad. Y poco hacemos del Parlamento porque es una tarea eminentemente del Poder Ejecutivo. Y en el mismo sentido se ha criticado este Congreso porque dentro de esa función ordinaria no hemos sido capaces de emitir normas que vayan a solucionar los grandes problemas del país. Pero además olvidamos, o han sido muy pocos los congresistas que hablan de aquel poder extraordinario que tienen los congresistas, que tienen la investidura del Poder Legislativo para emitir normas de reforma constitucional. Y cuando ese poder se ejerce, establece la Constitución, son dos los caminos. O lo hacemos a través de una norma de reforma constitucional con doble legislatura para su aprobación, o vía un referéndum, que es uno de los mecanismos que buscan justamente que esa representación que el pueblo nos ha asignado se ejerza en forma plena. Pero hoy he escuchado teorías de las más diversas y, por supuesto, inexactas, que refieren pues de invenciones o de interpretaciones antojadizas de cómo debemos leer el artículo 206 de la Constitución. Y quiero comentarle a los colegas que lamentablemente para algunos es el Congreso de la República la única institución en nuestro país que puede emitir normas de reforma constitucional. Emitir en el sentido de debatirlas, perfeccionarlas y aprobarlas. Esa es una figura inherente al Congreso de la República. Y tanto es así que el artículo 206, en el último párrafo, prohíbe, y suscribo y resalto para algunos congresistas que al parecer no han leído ese párrafo, que el presidente de la República no puede, está impedido de observar normas de reforma constitucional. Con lo cual la discusión de hoy día debiera centrarse en que luego de escuchar al Premier precisar su pedido de confianza y dejar de lado el contenido inconstitucional del oficio presentado, estaríamos en condiciones de tomar una decisión de acuerdo al marco constitucional. Una decisión que implica que este Congreso no tiene ni plazo ni manera de ser obligado a aprobar en tal o cual sentido una reforma constitucional. Ello no implica, y lo voy a repetir porque creo que hay colegas que están sonriendo como si no entendiera, ni plazo ni el fondo de cómo se aprueba una reforma constitucional, porque esa es una función exclusiva, única del Poder Legislativo. Y en ese sentido, habiéndose aclarado la cuestión de confianza en el sentido de que no está sometido a un plazo, de que no tiene un sentido, ni que no se le puede mover una coma, ni que se entiende en tal sentido, estaríamos aptos para pronunciarnos. Pero esto no queda aquí, presidente, porque en cada crisis hay una oportunidad y nos toca también a los congresistas ver en qué forma esta
situación podría mejorar la relación ejecutivo-legislativo. Y creo yo que estos espacios que se generan con las crisis podrían significar que además de apoyar la reforma política como se ha venido haciendo, podamos emprender una cadena de reformas donde también nosotros, en aras de una atribución constitucional que es la de fiscalizar, exijamos al Poder Ejecutivo una agenda mínima de los verdaderos problemas del país, presidente. La informalidad, con índices que superan el 75%, la educación, que ya todos hemos sido testigos de la grave crisis que hasta atraviesa el sistema educativo, más allá de los libros y las diferencias que tenemos respecto del enfoque de igualdad de género, la salud como garantía constitucional para el desarrollo de la persona humana, el desempleo, la competitividad, cómo hacemos que nuestros agricultores y nuestros ganaderos accedan a mejores recursos y así mejorar sus productos hacia afuera. Creo que son aspectos mínimos en los cuales me gustaría ver, presidente, con la misma vehemencia que he visto a algunos colegas defender la Carta poco constitucional del Poder Ejecutivo, en este Congreso la reforma agraria, la ley de hidrocarburos, cómo hacemos para establecer cadenas productivas, cómo es que hacemos para lograr una reforma laboral y con esa misma vehemencia trabajar juntos para crear esta agenda de cadena de reformas. Espero, presidente, que esto no sea una utopía, que esto no sean mensajes que den pase a modelos desfasados. Tiempo adicional. Modelos fracasados, que lo único que trajeron a nuestro país fue pobreza. Volver a modelos donde el Estado es empresario, que han sido, según la historia, nefastos para nuestra economía. La única forma de lograr inversión privada, presidente, y está escrito y está demostrado, es a través, crecimiento económico a través de la inversión privada. ¿Cómo generamos trabajo? A través de la inversión privada. ¿Cómo se reduce pobreza? Esa pobreza en la que nos incluyó la izquierda y sus gobiernos, a través de la inversión privada. Ese es el único mecanismo, no hay otra receta. Miremos lo que ha pasado en Venezuela recientemente. Modelos caducos que no respetan lo que dice la Constitución Económica, que ha permitido que este país, durante los últimos 20 años... Tiempo adicional. Presidente, yo hago un llamado a mis colegas y los exhorto a que el día de hoy pongamos de lado los intereses personales e incluso los políticos y pensemos en una agenda en beneficio de nuestro país. Gracias. Tiene la palabra el congresista Eloy Narváez. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas. El día de hoy vino el Premier con todo el Consejo de Ministros en pleno, al pleno del Congreso. Y de lo que yo he escuchado, presidente, colegas, es de que creo que con buena fe ha venido a decirnos lo que piensa el Ejecutivo. Y creo que nuestro deber es haber escuchado. Podemos estar de acuerdo o podemos discrepar, pero creo que lo democrático es, después de escuchar, hacer el debate y cada uno de nosotros que dé su punto de vista y finalmente llegaremos a una decisión. Pero la historia, ¿cuándo empieza? Empieza sobre todo
después de esta tremenda crisis que se inicia en nuestro país con el tema del lavajato. Una corrupción nunca vista, no solamente en nuestro país, sino en casi toda Latinoamérica. Y como consecuencia de esa corrupción tremenda, es que viene una preocupación de nuestro pueblo, y obviamente es una preocupación también de nosotros y es una preocupación del Ejecutivo, donde se dice, ¿qué hacemos ante una situación que nunca hemos pasado? Que ha habido corruptos en la historia del Perú, ha habido toda la vida corrupción y corruptos, pero como ahora casi no recordamos una cosa tan gigantesca, presidente. Y en consecuencia, como fruto de esa situación especial, dramática que se nos presenta, es que el Ejecutivo, y hay que reconocerlo, empieza a interpretar el sentir de nuestro pueblo, y hubo una primera etapa donde pasamos el tema del referéndum, y donde efectivamente el Ejecutivo, el presidente de la República, tenía un respaldo de la población. Pero después viene esta segunda etapa de la reforma política. Nuevamente el Ejecutivo interpreta el sentir de la población y nos dice hay que hacer la reforma política. ¿Para qué hacer la reforma política? La reforma política para poder poner los candados ante la situación presentada. Entonces, ¿por qué cuestionar esa iniciativa del Ejecutivo? Creo que no debe cuestionarse. Es una preocupación y nos ha hecho llegar lo que piensan ellos. Y obviamente corresponde al Congreso de la República, dentro de su autonomía y dentro del poder que tiene por delegación de la población, a través de las comisiones, en este caso sobre todo a través de la Comisión de Constitución, tomar la decisión que sea más conveniente. Pero se ve también el tema de las formas, presidente, los gestos, que en política son bien importantes. Llega la propuesta del Ejecutivo y efectivamente, para mí, una falta de un gesto, de un tino político, rápidamente enviar uno de los proyectos al archivo. Por más que tengan argumentos que puedan ser sólidos, pero un tema tan importante no era lógico, no era un gesto político, por lo menos traerlo al Pleno para que podamos discutirlo, un tema de reforma sobre el tema que era importantísimo, y al archivo. ¿Cómo lo interpreta eso el Ejecutivo? Como una actitud del Congreso de no querer hacer la reforma política de nuestro país. Y pasa unos días más, otro gesto equivocado del Congreso. En la comisión, salvando al señor Chávarri, como si el señor Chávarri fuera más importante que el interés nacional. ¿Cuál era el problema? Simplemente si están pidiendo la investigación, la Fiscalía pide la investigación, no es que un político lo persiga a ese señor. La Fiscalía sí pide, lo lógico era que lo investiguen. ¿Qué le va a pasar? Si el señor es inocente, que demuestre su inocencia en el Poder Judicial y punto. ¿Por qué tenemos que poner a nuestro país y al Congreso de la República en una situación difícil? Un error político. No reconocer eso sería pues cerrar los ojos a la realidad. Error político también del gobierno. También ellos cometen otros gestos equivocados. Nos dice, háganme la reforma y les pongo plazo. Y ahí decimos un momentito, señor, aceptamos la propuesta, pero no nos pongas plazo, porque eso no le corresponde al gobierno ponernos plazo. No es su competencia, sobre todo en temas de reforma constitucional, que es atribución exclusiva del Congreso de la República. Por lo tanto, no puede fijar plazos y tampoco no nos puede decir como si fuéramos niños de un colegio, oye chicos, del colegio me hacen esta tarea y hasta tal fecha. Eso me parece un gesto también equivocado de parte del Ejecutivo. Por lo tanto, esto nos ha llevado a una confrontación y ahora estamos tratando de salir de esta crisis. Y nos dice, además, aparte del plazo, oye, pero respeten la esencia de mi propuesta, ¿no? Yo creo que es otro gesto equivocado. Porque si no es facultad del Ejecutivo hacer la reforma, la esencia se produce en el Congreso de la República. Iniciativa del presidente de la República efectivamente es plantear
asuntos de reforma, pero hasta ahí llega. Pero no puede decirnos la esencia me lo respeta sí o sí, así como lo estoy planteando. Eso es imponer al Congreso de la República algo que no está bien. Y no está bien, ¿por qué? Porque hay que revisar acá en el Congreso y producir la buena esencia. Si esa esencia planteada por el Ejecutivo puede ser mejorada para el bien del país, en buena hora. Pero si esa esencia la vamos a debilitar y va a ser algo que no sea conveniente para el país, obviamente también sería un error. Por tanto, si el producto se mejora como calidad y esa esencia que vamos a producir como Congreso de la República va a ser de mayor nivel y de mejor beneficio para el país, estoy seguro que el Ejecutivo también lo aceptará. Pero si hacemos trampa y desnaturalizamos la propuesta, obviamente eso va a crear más confrontación y seguiremos en esta situación de nunca acabar.